Pero hay un debate de fondo también, que es el de el derecho a la huelga y el derecho al uso de espacio el público. uso de espacio público o el uso, por lo menos, el libre tránsito, Sí. ¿no? Recuerdo cuando en 2003 y en 2007 había en Vilo también un debate que tenía que ver con la posibilidad de debatir distintos modelos, que era el modelo neoliberal y el modelo que quizás de alguna forma fortalecía la figura del Estado. En aquel momento los modelos o quienes de alguna forma abonábamos a aquellos modelos que fortalecían la figura del Estado, escuchábamos muy seguido que para tratar de vencer la inseguridad imperante en aquel momento había que ganar el espacio público, había que hacerse la calle para tratar de sentir que eso que está afuera, que es público, también es nuestro. ¿Cómo han cambiado las teorías de repente de un día para otro? Sí, sobre todo porque los dos principios, los dos derechos, sobre todo, están contemplados dentro de la Constitución Nacional, el derecho a huelga y el derecho a tránsito. Y claramente expresado. Libertades, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Está el doctor Juan Andrés Pizarello con nosotros para hablar sobre este tema. Es abogado especialista en derecho laboral, pero también en derecho referido justamente al sector público. Uh-huh. ¿Cómo va, doctor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por estar. Gracias a ustedes. A ver, la cuestión de qué está por sobre, qué derecho está por sobre otro. ¿Es posible este debate como se lo plantea en algunas esferas del Estado? Puntualmente lo que la ciudadanía vio en relación al conflicto docente que existe y bueno, cuando se intentó armar esta escuela itinerante, acá lo que hay surge un principio en donde se intentó aplicar una norma de derecho doméstico en relación a una garantía que es digamos que viene del derecho de fondo. Uh-huh. Entonces, en principio, tratar, digamos, de cercenar el ejercicio de huelga a través de normas de derecho municipal, o en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es un estatus sui generis que tiene, es inconstitucional. Uh-huh. Eso principalmente porque el derecho de huelga está garantizado en el 14 bis de la Constitución y también el de la libertad de circulación. Y acá sí tenemos un debate, que desde ya es un debate jurídico y que interpela a toda la sociedad, en relación a cómo deben ponderarse estos dos bienes jurídicos. Uh-huh. Porque en materia de derecho, digamos, el derecho al ejercicio de la huelga y todo lo que tiene, lo que conlleva, ¿qué quiere decir? Que se sienten dos partes en una mesa, que se pongan o no de acuerdo y que realmente pacten en relación a cuánto es el porcentaje de aumento, en este caso que hay. Y otro derecho, que es el de circular libremente, desde ya no es una situación que se puede armonizar, y en lo que yo creo al respecto es de que sí lo que se debe generar es un debate social al respecto, porque lo que engloba en realidad esta situación, que bueno, ustedes tan claramente exponen, es una especie, la sociedad entiende que es una especie de antinomia, pero que en realidad son como dos grandes sectores del derecho y que tienen que ver con los derechos de las libertades, algunos dicen mal llamadas libertades, y otros igualdades, mal llamadas igualdades. Lo que se escucha no pueden utilizar el la espacio plaza, público como quieren. El espacio público como quieren, no pueden instalar una carpa donde quieren. Yo tengo derecho, digamos, a transitar por una ruta, por una calle sin que me estén cortando la calle. Claro. Y por otro lado dicen, che, no tengo plata para llegar a fin de mes, no tengo plata para darle de comer a mis hijos, no tengo laburo. Entonces, estas cuestiones del derecho a huelga para reclamar por paritarias, o el derecho a huelga o el derecho, digamos, a hacer una protesta social justamente por no tener laburo. ¿Cómo se dirime, digamos, en este momento en la sociedad? Puntualmente en el hecho específico, en el caso de los docentes, ellos dieron preaviso del ejercicio que se iba a llevar adelante en el Congreso. Uh-huh. Así que en el caso particular, digamos, acá hay lo que se vislumbra una voluntad de contracturar un escenario y que es muy importante saber que no tiene por qué creerse que es un escenario de contractura, porque estas son debates sociales, digamos, que deben darse, ya que es muy importante en primer término para la ciudadanía y en segundo término, digamos, para la clase dirigente también, de qué tipo de sociedad queremos.
¿Qué quiere decir? Lo que se está discutiendo en Argentina actualmente es un modelo ético de sociedad y en donde cuáles son los sectores que deben preponderar. Recordemos que los derechos sociales, entre los que se encuentra el derecho a trabajar y también se encuentra el derecho a la huelga, tienen jerarquía constitucional y además están receptados en los pactos internacionales de derechos humanos, puntualmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las libertades también se encuentran, pero esta antinomia que existe es porque siempre desde ciertos sectores económicos, que tienen representación política, lo que se quiere dar a entender es que las libertades implica una abstención del Estado, una no intervención. Y ahí es el tema nuclear de esto. ¿Por qué? Porque las igualdades o estos derechos sociales implican que el Estado deba intervenir. Y para que el Estado deba intervenir, se interviene solamente con recursos. Y para que el Estado tenga recursos, debe haber por lo menos una discusión de la puja distributiva y de quién, en términos más domésticos, de quién disputa la bicicleta financiera. Entonces, es muy importante que no se enfríe el motor de la negociación colectiva, porque esto es como un partido de fútbol. Barros Esqueloto, cuando jugaba al fútbol, tiraba muy buenos centros y era muy buen jugador, pero lo que sabía era ensuciar la cancha. Digamos. Era tribunero. Es verdad. Y te tiraba otros elementos en el medio y te cambiaba el partido. Entonces, independientemente de las estrategias... Hoy lo que se está haciendo es embarrar la cancha. Yo entiendo que hay estrategias judiciales de cada sector y principalmente una visión de un Estado. Sí, hoy apareció, yo se lo decía a Juan Andrés hoy en el programa de radio, hoy apareció una denuncia de un abogado que ya es experto en denunciar a kirchneristas, vamos a ser claros, digamos, porque ya tiene 3 o 4 denuncias en su haber, mejor dicho, denuncia a exfuncionarios kirchneristas en un año. Denuncia de cuarta, Rodrigo. Bueno, fue un tal de Dupuy, un tal Santiago Dupuy, sí. Que denunció a Sonia Leso, a Baradel y a Yasky, por la utilización de fondos de los sindicatos para el armado de la carpa o la escuela itinerante. Bueno, a Dupuy, mientras rebuzna, hay que explicarle que los gremios están para eso. Que los fondos de los gremios son para eso. ¿Hay un asidero, digamos, de esa denuncia, una denuncia penal, o realmente se está embarrando la cancha? En principio reitero lo que vemos. Acá tenemos una nueva situación en donde realmente seguimos en términos futbolísticos. Sabemos que Bausa y que Bielsa, por ejemplo, no tienen una misma visión del fútbol. Del hecho del fútbol no lo ven de la misma forma. Bueno, en teoría social tampoco. Tenemos, digamos, dos fuerzas políticas que son antagónicas de muchas cuestiones y que no lo ven de la misma forma. Cada uno puede llegar a tener o no sus operadores, pero realmente tratar de correr la discusión en la puja salarial, que es lo que necesitan los trabajadores, principalmente en momentos inflacionarios como este, no es sano para la sociedad, porque ahí también venimos a otra visión que hay que instaurar, en que el conflicto social es saludable, no en el sentido del conflicto social, sino de que la sociedad debata en negociaciones colectivas. ¿Qué quiere decir? La negociación colectiva lo que permite es, de cierta forma, cristaliza lo que es la lucha de clases, ¿no? En un escenario en común, lo que hacen distintos sectores es tratar de pujar por sus condiciones. En el derecho argentino, los trabajadores no son sujetos que no tienen protección, son sujetos de preferente tutela, porque la ley lo que genera es una presunción en donde el trabajador debe vender su fuerza de trabajo para poder percibir un salario. Entonces, el derecho presume y protege a esa persona. Entonces, también es muy importante que esta discusión de este momento se realice sabiendo quiénes son, digamos, los trabajadores y que, lógicamente, se va a demonizar a los gremios en algún lugar, pero esto ha pasado, el eterno retorno de Nietzsche existe, digamos. Desde la vuelta a la democracia, por lo menos para dar un corte de histórico en la historia corta de la Argentina, desde la vuelta a la democracia ha tratado de generar una pelea política Alfonsín. Creo que el que más tuvo tacto, digamos, para poder cooptar fue Menem. De la Rúa sufrió también
fue inclusive, digamos, una víctima de su política de acción-reacción, con los sindicatos, me acuerdo, digamos, Moyano, el Labanelco. Ha tenido, digamos, un ida y vuelta, vaivenes en la historia institucional. Anoche José Nathanson, que es un colega de ustedes, fue muy claro en un informe y para tratar de salir de la domesticidad del problema, abordó, digamos, la huelga en la época de Thatcher, ¿no? El tema minero. Y, digamos, lo que mostró claramente, lo que se mostraba era que había una posición política tomada de enfrentar e interpelar, en teoría, a estos sectores. Esta interpelación que viven algunos sectores es a través, digamos, de un modelo de Estado que no es el mismo modelo de Estado en donde, digamos, los trabajadores tenían un rol que era un poco más importante anteriormente. Ahora la discusión está dada principalmente en tratar de esto de ensuciar la cancha. Se llaman actos de injerencia en el derecho internacional esto y que están receptados en nuestro derecho. Es buscar mecanismos de acción o de omisión, por ejemplo, dilatar la negociación colectiva. Eso es un acto de injerencia. El Estado, ¿qué quiere decir? Omite, espera, no interviene en el momento y dice, llamemos a negociación paritaria. Eso es una forma. Claro, muchas veces no es una acción. Inclusive aparecen otras estrategias como la de, ayer lo escuchaba Rosendo Fraga en el programa Intratables, hablaba de la posibilidad de un mediador. Digo, invocan un mediador, pero digo, el gobierno no tiene todas las herramientas como para poder ser a través del Ministerio de Trabajo ser juez y parte. Eso es una pequeña diferencia por ahí que existe entre las patronales privadas, del sector privado y del sector público. Cuando es el Estado el patrón y a la vez es el Estado el que debe mediar, en derecho internacional se llama lo que tiene el Estado, que es un doble deber de observancia. ¿Por qué? Porque también se presume, más allá que en la realidad muchas veces no es de esa forma, que el Estado debe ser un sujeto ético por excelencia. ¿Qué quiere decir? Debe generar una confianza en la sociedad para que quienes se erijan como patronales tengan la misma conducta, ¿no? O sea, en definitiva, la herramienta la tiene Macri. Siempre el Estado la tiene en mano y principalmente, digamos, si uno no hace falta, repito un poco lo que ya vengo hablando, ser un especialista en derecho en finanzas para saber, digamos, que hay ciertas concesiones que el actual gobierno nacional concede a sectores más concentrados y otras que no se las concede a los trabajadores. De ahí hay determinadas consecuencias que tienen que ver con una superestructura cultural. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los trabajadores tengan un discurso antitrabajador. Y eso realmente, por eso es necesaria esta discusión. No es extraño que ocurra eso, no es extraño. Sumo un elemento más que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo especifica claramente el hecho de poder hacer uso del espacio público para este tipo de manifestaciones sin la necesidad expresa de un permiso. Creo entender que la Corte Interamericana ha fallado en ese sentido. En relación al derecho a huelga, por ejemplo, si nos venimos también acá, la Corte ha cristalizado una doctrina que es en fallo Orellano contra el Correo Argentino, en donde, por lo menos, recordemos que nosotros tenemos viejas tradiciones jurídicas que creemos que son operativas y no son tan reales. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema mixto en el derecho. ¿Qué quiere decir? Se maneja por leyes y por fallos. Es una mezcla de common law y una mezcla de sistema romano, como se dice. Bueno, la Corte dice, en relación al derecho a huelga, lo que establece en Orellano, cristaliza como un norte que es criticado por ciertos sectores y otros sectores entienden que favorece a que los trabajadores se metan dentro de cáscaras, digamos, que generen el monopolio de la fuerza sindical. Y dice que el derecho de huelga se puede ejercer siempre y cuando se ejerza a través de un sindicato. ¿Qué quiere decir un sindicato? No importa en este caso la personalidad gremial, sino que tenga iniciado el trámite ante el Ministerio de Trabajo, que es de la Nación, que es la autoridad de fondo, en regulación de materia estatutaria. A partir de ahí tenemos un primer punto de partida. Ahí quedan afuera las organizaciones sociales, por ejemplo. Sí, lógicamente, desde las organizaciones... Porque los que tienen personería, que es lo que está apuntando Macri también en otra esfera de discusión, gremial. Los que tienen personería gremial son los sindicatos, digamos. Hoy la CCC, por ejemplo, no tiene posibilidad de paritaria, de discusión. Los trabajadores de la economía popular generalmente están en un proceso, digamos, en donde se han insertado en la discusión salarial. Recordemos que el derecho argentino, o sea, la Corte misma declaró inconstitucional la necesidad de personería gremial para poder discutir.
en términos sindicales. Si no, se te Entonces, quedaría nosotros fuera tenemos todo. un derecho que lo que dice la Corte acá no es que solamente uno tiene, digamos, uno corta las organizaciones sociales, sino que formen digamos, realicen una forma jurídica que sea lo más parecido a un sindicato, puntualmente un sindicato, y organícense a través de él, y también que la autoridad administrativa lo vise, no para otorgarle la personería gremial, que es un segundo paso ya, sino por lo menos para que, digamos, los trabajadores estén alineados adentro de determinadas Únicamente a través del sindicato. y para eso, para cerrar, en materia de derecho laboral, también era una discusión que existía. Si el activista sindical, el mero activista, la persona que estaba dentro de la repartición o dentro de la empresa y tenía sus propias ideas, era un activista sindical porque era un tipo que realmente empoderaba a la gente, pero que no estaba dentro de ninguna cáscara. Claro. Bueno, la Corte fue clara, metete dentro de una cáscara, Y pelea desde ahí. O sea, afiliate a un sindicato y pelealo de ahí. Claro. puede decirse que sí. Bien, bueno, interesante, interesante. Mientras tanto, mañana, gracias, No, gracias a doctor ustedes. Pizzarello.